Ya se los anticipamos hace un ratito, está con nosotros el licenciado Esteban Paván, que es quiropráctico, como ustedes ya saben. ¿Cómo va, Esteban? Bienvenido. Creo que no lo estoy escuchando ahora. A ver ahora. Hola. Ahora sí, perfecto. Era cuestión de hablar más fuerte nomás. La última vez que charlamos acá, yo decía, si hay alguna razón por la que la gente en determinado momento de la vida empieza como a encorvarse. Y a veces veo que gente no grande, muy grande, sino que bastante joven, también empieza a tener una actitud. Me parece que más que una posición es casi una actitud. Sí, es una actitud que mantenida en el tiempo puede volver un desbalance en la columna con desgastes que no tiene nada que ver a la edad cronológica, a la edad de uno, sino que las estructuras de la columna, como distintas estructuras del cuerpo, tienen edad propia. Nosotros las identificamos en la evaluación y en los estudios, radiografías, resonancia, pero es importante destacar que la columna vertebral, sus estructuras, que es muy compleja, crece hasta los 20, 22 y hay estudios que dicen que hasta los 25 años de edad. Entonces es importante cuidar toda esa etapa de crecimiento y desarrollo en cuanto a hábitos posturales, de esfuerzos, malas posturas, sedentarismo, porque va a ser mucho más apreciable a partir de esa edad, de los 20, 25 años, la complejidad en la funcionalidad de la columna, que no esté trabajando bien. O sea, la posición de la columna en esos años de la vida puede condicionarnos para el resto. Exactamente, para todo el viaje. La postura, el esfuerzo, los hábitos alimenticios, de actividad física o sedentarismo. Y también es importante que en esa edad, porque hasta esa edad la columna tiene mucha flexibilidad, mucha movilidad, que es una de las características importantes de la columna, y con eso tiene adaptación. Entonces no va a avisar con dolor, molestia cuando hay algún hábito postural que no es el habitual, porque al tener movimiento se adapta. No te avisa enseguida con dolor, contracturas, pero va de a poco lesionando unas estructuras que son muy importantes, que son los discos intervertebrales en un principio, que eso si se mantiene, ese desbalance, lo que esté generando esa lesión, va a la parte ósea, a los huesos. La adolescencia es una edad en la que habitualmente se detectan las escoliosis, por ejemplo. Exactamente, las escoliosis, y sobre todo en esta época, que esta época es la que tenemos con más frecuencia consulta en chicos y adolescentes. Preescolares. Exactamente, porque están en la colonia de vacaciones, en la pileta en la casa, y los padres, los profes, los ven con menos prenda, con menos ropa, y ven las curvaturas de la columna vertebral. Nuestra columna vertebral tiene curvaturas, que son la parte de la cervical, las dorsales y las lumbares. Cuando se modifican, se desvían o se desalinean, están las conocidas escoliosis, cifosis, hiperlordosis, que esas curvaturas hacen que la columna empiece a apretar y molestar a la médula, a los nervios, y la defensa que tiene el cuerpo es contracturarse. Claro. El primer aviso que tiene el organismo en esas cuestiones que vos comentabas de las desviaciones son las tensiones musculares, que si se mantienen empiezan desgastes más severos que llevan más tiempo de revertir. Porque además es como una situación silenciosa que se va en el tiempo prolongando y profundizando. Exactamente, porque cuando son silenciosas, porque son mantenidas en el tiempo, una escoliosis, una cifosis, una hiperlordosis, un desbalance de la columna, no se hace de un día para el otro. Se va generando en el tiempo, y en ese tiempo el organismo tiene una inteligencia de adaptación. El organismo quiere seguir siendo funcional. Ahora, si eso se mantiene en el tiempo, empiezan las estructuras que están compensando, que son los músculos, las articulaciones, los ligamentos, un montón de estructuras, terminan fatigándose, gastándose, distendiéndose, y ahí empiezan los dolores y las molestias. Y tal vez que fue un proceso de 5, 10, 15 y hasta 20 años hasta que empezó a doler. Por eso el error más grave en cuanto a la salud en general y de la columna vertebral es esperar síntomas. Dolor, limitación de movimiento, rigidez, tensión, o estar con la postura encorvada o lateralizada, y ahí ya el factor tiempo, que es fundamental en cualquier ámbito de la salud, como les decía, tiene que estar de nuestro lado. No perder 5, 10 o 15 años, porque ahí ya perdimos también posibilidades terapéuticas. ¿Cuánto influye el entrenamiento muscular en la posición de la columna? Los músculos ayudan
ayudan a la pelvis y a la columna vertebral, la pelvis que es la base de nuestro edificio, de nuestra columna vertebral, como decimos, influyen y ayudan a los ligamentos y a las cápsulas de las articulaciones. Accesoriamente, la parte muscular es fundamental, sobre todo dependiendo del hábito postural o de la vida cotidiana que tengamos, el tono muscular va a contrarrestar eso. Porque le pregunto esto porque difícilmente uno ve a una persona deportista que ha hecho deporte durante toda su vida, por ejemplo, que esté encorvada. O sea, que han tenido un entrenamiento que le permite estar... Exactamente, tiene uno de los sostenes y uno de las ayudas de nuestra columna vertebral bien estimulado, activado y desarrollado, que es el tono muscular. Pero también, si son deportes de alto rendimiento, de impacto, también generan una sobrecarga articular. Es otra cuestión. Es otra cuestión, pero el tono muscular es fundamental. El tono muscular, alimentación y descanso para la columna vertebral es fundamental para que pueda funcionar bien en cuanto a la postura y que no empiecen los desbalances y también la fatiga en ese sistema nervioso. El organismo, no tenemos que olvidarnos que cualquier parte del cuerpo, desde el latido del corazón hasta el movimiento de las piernas y el trabajo intelectual, pasa por nuestro sistema nervioso central y la médula va por la columna. Veo que la gente que hace un trabajo sedentario, que está todo el día sentado o en una frente de una computadora o haciendo cualquier trabajo manual, hasta llega a desarrollar una joroba en algún caso. Exactamente, una cifosis. ¿Así se llama cifosis? Esa cifosis es el aumento de la curvatura dorsal. Es una adaptación que hizo al estímulo que está teniendo repetidamente. Trabajos de oficina, las personas que manejan, colectiveros, taxistas, también porque es una postura que se mantiene en el tiempo y el trabajo ese es intelectual o de poco movimiento. ¿Y eso se puede corregir? Hay estudios que nosotros solicitamos, radiografía, llegado el momento, resonancias también, que cuando ya están desgastadas las estructuras se puede evitar que avance. Por eso hablamos del factor tiempo y de que esas posturas son silenciosas. Una joroba, que como socialmente se conoce, o una cifosis, un aumento de la curvatura dorsal, se genera en mucho tiempo. Un ligamento, un disco, un hueso, no se distiende y no se desgasta en una semana, en un año, a partir de los 5 años. Claro. Y esto llega en gente hoy de mediana edad, ¿eh? Antes de mediana edad había gente grande. Exactamente, y específicamente para tomar conciencia de lo malo para el organismo, una desviación de la columna vertebral tan silenciosa como es la cifosis o la joroba, tenemos que recordar que adentro de nuestro tórax están los pulmones y el corazón. Necesitan expansión y movilidad para trabajar óptimamente. Y cuando están afectadas, por ejemplo, por posturas de la columna, eso no funciona al 100% y tal vez un resfrío se vuelve en algo más complejo o un problema cardíaco en algo más complejo. Algo que nunca nadie va a asociar. Exactamente, que es difícil si no se tiene el conocimiento. Claro, tal cual. Bueno, o sea, hablando de tiempo, por ahí en vacaciones, sin tanta urgencia de horarios, o un poco más distendido, sin los chicos en la escuela, por ahí se da un tiempito para darse una vuelta por el consultorio, hacerse por lo menos una evaluación. Una evaluación, un chequeo y en qué condiciones. ¿Cómo manejo los términos ya? Perfecto. Ya estoy aprendiendo todo. Es una evaluación, no digo tratamiento, tal como me indicó hace como 4 años. Finalmente aprendí. Pero está bueno porque la recomendación es esa, evitar que después, llegado el momento, el dolor sea lo que nos obligue a ir a... Tengamos en cuenta que en cuestiones que son mucho menos importantes que la salud, y a veces cuando perdemos la salud no lo podemos utilizar, nosotros sabemos el service del auto cuando hay que hacerlo, de la compu, de la casa, del techo, hacemos los chequeos y hacemos los tratamientos, los cuidados que son a tiempo y no esperamos que haya goteras o que el auto se funda, y para eso estamos atentos. Yo siempre digo, y si nosotros no estamos atentos a nuestra salud, no podemos disfrutar o utilizar esa y uno va postergando, va postergando y uno se va postergando, porque prioriza otras cosas, prioriza a los otros, prioriza las urgencias, las necesidades, el trabajo, siempre cualquier cosa es más importante que uno. Sin darse cuenta de eso, que si uno no está bien, naturalmente el resto tampoco va a estar bien, ¿no? Exactamente. Gracias, licenciado, nos vemos la semana que viene. Por supuesto. El licenciado Esteban Paván con nosotros, quiropráctico, hoy hablando de las posiciones del cuerpo. Vieron que yo le digo, naturalmente cuando él llega yo me pongo derechito por las dudas, para que es una reacción natural. ¿Necesitas sus anteojos ya? Tengo anteojos.